tal? Aquí estamos, por supuesto, en la mesa de la conversación, en la parte donde en nuestro noticiero siempre hablamos, conversamos con diferentes invitados. Así que el día de hoy, por supuesto, como siempre, tenemos un invitado honorable. El día de hoy tenemos a Marco Enríquez Ominami, quien fue entonces el cofundador del PRO y también, por supuesto, como bien lo conocemos, es candidato a presidente. Marco, ¿cómo está? Bien, bien, aquí encantado de estar contigo y todas y todos tus televidentes y seguidores. Sí, pues aquí estamos en el ambiente local, aquí en la provincia de Osorno también nos vemos a lo largo de la región de los lagos y son diferentes los temas como planteábamos anteriormente con respecto a nivel nacional, pero lo que más nos compete como noticiario local es el tema de la provincia y también de la región. Usted debe tener bastante conocimiento con respecto a las extensas cuarentenas en la ciudad de Osorno y también en bastantes regiones a lo largo del país. ¿Existe una clase de centralización con respecto a la región metropolitana? ¿Se han dejado de lado las regiones, como por ejemplo acá la región de los lagos, la región de los ríos, Aysén, Osorno, por ejemplo, cumple ya un mes casi de cuarentena próximamente y los gastronómicos y los comercios pequeños también se han visto bastante afectados con respecto a estas medidas bastante restrictivas? Bueno, sin embargo, también a pesar de las cuarentenas, a pesar de los toques de queda, siguen las fiestas clandestinas, los niveles de contagio acá en la región y en la zona siguen en alza. La pregunta es súper clara. ¿Estas medidas son realmente necesarias? Bueno, se lo consulto porque, bueno, no es algo que no hemos tocado acá en nuestro noticiero, pero siempre han sido distintas las posturas con respecto a este tema de las cuarentenas y también a las medidas restrictivas que se han tomado acá en la región y en la zona. Yo creo que estamos frente a una catástrofe, así lo determinó el gobierno y el Congreso, una catástrofe sanitaria. Este virus no le vamos a ganar en los próximos meses. Los más pesimistas ya dicen que fines del 2022, los más optimistas ya hablan de junio del 2022. Viene difícil. Este virus no mata más que el SIDA ni que el ébola, pero paraliza más, porque es mutante, es impredecible, es joven y el mundo está globalizado. Entonces, en eso Chile tiene, lamentablemente, parte de América Latina, lamentablemente digo por el parte sanitario. Tenemos la misma crisis que el resto de los países. Y las cuarentenas creo que primero están agotando a los chilenos, tienen menos adhesión, la gente la respeta menos. No están creadas las condiciones económicas para atender la cuarentena. Pero además, y esta es la parte más delicada, Chile es el tercer país más largo del mundo. Y creo que es un error ocupar una política sanitaria centralizadamente. No es lo mismo Osorno que Arica, es obvio. Pero el gobierno aplicó cuarentenas con sus criterios desde Santiago, sin atender que Chile es un país muy difícil de gobernar por su geografía, su clima, su naturaleza. Entonces creo que estamos en un momento muy complicado y yo llamo a la máxima unidad, a que nos unamos, incluso gobierno y oposición. Yo tengo la peor opinión del gobierno, pero creo que hay que unirse, porque solo no va a salir el gobierno, no sabe hacerlo, y tenemos que nosotros, con todos nuestros defectos, aportar nuestras ideas. Así es. Usted habla bastante sobre la unidad, no solamente a nivel partido, sino a nivel más que partidos políticos, más que oposición, más que derecha, más que izquierda, entonces a una unidad como gobierno, como clase política. Pero sin embargo la clase política se ha visto bastante demacrada por diferentes hechos. Entonces, ¿cómo hacemos posible que la gente, bueno, ya se cumplió el plebiscito, viene muy próximamente ahora en mayo, ya se cambió, se aplazó la fecha? Sin embargo, la clase política, como partido político en sí, sea izquierda o derecha, menciono nuevamente, se ha visto bastante demacrada y más aún todavía el gobierno. ¿Qué hacemos con respecto a esta problemática si la gente ya le perdió la fe a la clase política en general y también más aún al gobierno que cae cada vez más con su nivel de aprobación? Sí, creo que la política está en crisis, también lo está la iglesia, los carabineros, los militares, los periodistas, los fiscales. Hay una crisis de confianza. Es un drama, solo ayuda a que nada cambie y yo por eso que persevero en el debate público, aunque me retiré 3 años de la política y decidí volver. Tengo muy mala opinión yo de mis colegas, pero aún así creo que son ellos y ellas los que hoy día tienen el poder para resolver los problemas. Por tanto,
Yo ya he sido el candidato más votado de la historia como el candidato a la ruptura y no me alcanzó para cambiar a la clase política. Sí, mis ideas, nuestras ideas ganaron. Estamos hoy día en la Convención Constitucional, la educación pública se está defendiendo mejor que antes, se está debatiendo de la riqueza, pero, aún así no me alcanza solo. Y por tanto creo que hay que hacer una gran unidad en la oposición y también la unidad nacional para salir de esta trampa en que estamos. Este virus no va a parar de atormentarnos, como te decía antes. Y creo que hoy día el tema es la plata, el único tema de Chile, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata. ¿Se le está cuidando Y el para bolsillo eso al el gobierno debate que está viene pendiente. próximamente, entonces? ¿Perdón? ¿Perdón? Disculpe, ¿se le ha estado cuidando el bolsillo a los gobiernos próximos con respecto a los gastos fiscales o de gobierno con respecto a este tema de la pandemia? No, se está cuidando el dinero de los ricos. No hay ninguna reforma tributaria en este gobierno, ni hoy día, ni mañana, ni la habrá pasado mañana. Están cuidando el dinero de los más ricos, que han ganado mucha plata incluso durante la pandemia. El problema es que cuando un país legítimamente elige a un multimillonario como Piñera, hay un conflicto de interés. A él no le conviene la subida de impuestos, lo tiene que pagar él. Él tendría que pagar, si aplicáramos 2,5% de impuesto a la riqueza, él pagaría mañana 55.000 millones de pesos. ¿Usted cree que Piñera lo va a hacer si nunca ha donado plata Piñera? Entonces el presidente de Chile va a bloquear eso. Entonces estamos en el peor de los mundos. Estamos preocupados entonces ahora de obtener dinero a través del tercer retiro. Y vendrá el cuarto y el quinto. En la cultura individualista en que estamos, con un presidente millonario preocupado de su dinero, es imposible el debate político, pero habrá que esperar las próximas elecciones, que ya no sé cuándo serán, pero hay que luchar para que haya un cambio en Chile. Claramente. ¿Y ese cambio usted lo ve en el próximo plebiscito que se acerca próximamente? Sí, yo creo que ya lo hubo en el plebiscito pasado, lo veo en las elecciones constituyentes. Creo que sí, necesitamos un cambio, necesitamos cambiar autoridades. El dueño de la chequera es el presidente de Chile. Y yo quiero un cambio, ese cambio requiere mucha fuerza, pero mientras él sea el dueño de la chequera, tenemos que presionarlo para que entregue el dinero a los chilenos, pero él decide, porque así lo quisieron los chilenos. Entonces yo, opositor como soy, solo me queda proponer, hacer, solucionar, pero quien tiene el poder, la chequera, es el presidente. Claramente. Bueno, con respecto también a una renta básica que usted propuso hace no mucho tiempo, bueno, en tiempos críticos de la pandemia, por supuesto, es algo que, si bien es cierto, no ha sido abiertamente reconocido y hablado, pero sí es un boca a boca. No es primera vez que se ha mencionado con respecto a una renta básica sólida para todos los chilenos, que sea en general, por lo que se ha hablado. Sin embargo, no ha sido escuchado al 100% y sigue muy vigente, como mencionaba usted también anteriormente, el tema del tercer retiro, un cuarto o los que sean necesarios o los que la gente pide al fin y al cabo, porque esto es algo que la gente lo necesita. Pero sin embargo, hay un cierto recelo también. ¿Por qué? Porque la gente dice que es una autoayuda, o sea, el gobierno está dando ciertas herramientas, pero la letra chica, la burocracia, hay que decirlo, también eso permite que la gente tenga que cuidar, o sea, no cuidar de su propio bolsillo para su vejez, sacar esa plata y autoayudarse. Que la pregunta también es, la renta básica, como usted mencionó, 400.000 pesos, 450.000 pesos por 6 meses, ¿retiro de las AFP o ambas? Ambas, porque son como dos niveles distintos. El tema de las AFP, que hay que terminar con ellas, tienen utilidades inaceptables. Hoy Cuprum va a ganar 125 millones de pesos y mañana también. Todos los días AFP Cuprum gana 125 millones de pesos y paga pensiones que todos sabemos que son insuficientes después respecto a lo que ellos ganan. Las AFP sumadas todos los días mientras duermen ganan 1.000 millones de pesos diarios. Entonces el tercer retiro además es una manera de ayudar, como el gobierno no lo quiere entender y no lo quiere atender como lo hay que hacer, que es lo más universal posible, porque la catástrofe es muy grande en materia económica. Y como estamos retirando a fondos de pensiones que no funcionan como fondos de pensiones mínimamente dignos, porque la mitad de los pensionados de hoy ganan menos de 200 lucas, cuando en Chile el sueldo mínimo es de 326, lo que, o sea, no tiene lógica. Para subsistir se requiere un tercio más de lo que pagan las pensiones. Después de que trabajaste 35 años, cotizaste 35 años. Y cumplen por lo demás 40 años en mayo, un dato, ahora cumple 40 años, es más que suficiente como tiempo para evaluar las AFP. Y en segundo lugar, yo estoy convencido de que la renta básica provisoria que vengo proponiendo hace un año
es durante 6 meses para más de 10 millones de chilenos permitir que se le paguen las cuentas. 450.000 pesos más o menos lo que un hogar, no una persona, necesita mínimamente para subsistir, para salir de la pobreza mínimamente. No es la cifra, son 500.000 pesos. 6 meses, de mayo a octubre, le damos 6 meses de paz a mis compatriotas. Les entregamos un subsidio mínimo. Eso cuesta 3 puntos de la economía, es caro, pero es perfectamente posible. Y es mejor que cualquier bono que entregue el gobierno porque es casi universal. Llega a 3 millones de hogares, en Chile hay más o menos 6 millones de hogares. La mitad de Chile, tac. Y el resto tendrá que, como son un poco más privilegiados, tendrán el tercer retiro, los demás bonos de clase media que reciben pocos, habrá que resolverlo. Pero yo ayudaría ya a la mitad de Chile. De cada 2 chilenos, 1 protegido inmediatamente. Claramente, bueno, como le mencionaba, eso no es algo que es nuevo. Pero sí ha sido solamente un boca a boca, un pequeño susurro con respecto a una renta básica. Pero sí es una idea que a la gente igual se le está metiendo un poco en la cabeza, porque también recordemos que la CUT inició también una negociación con el gobierno por el sueldo mínimo para que sea un poco más de plata, que serían en este caso 500.000 pesos. Esa también sería una ayuda bastante buena para la gente que en este momento está en un trabajo que solo recibe el sueldo mínimo, pero no alcanza. Los arriendos son caros, vivir en sí es caro en un país como Chile, y más aún en tiempos de pandemia, donde hasta ir al supermercado es muy caro. Tal cual, el sueldo mínimo, entre paréntesis, es una gran trampa como lo enfrenta el gobierno. Dice que van a quebrar las pymes y que casi nadie lo cobra. Primero, 14% de los trabajadores de la gran empresa, las multimillonarias, ganan sueldo mínimo. Buena parte de los trabajadores agrícolas, casi un tercio de los trabajadores agrícolas, ganan sueldo mínimo. Buena parte de las jefas de hogar, mujeres que son jefas de hogar, ganan sueldo mínimo. Sueldo mínimo es muy importante. De nuevo, ¿qué lógica tiene que tú y yo reconozcamos que para vivir en Chile, como dice el gobierno, se requiere en un hogar, no una persona, 1.100.000 pesos al mes? Y el sueldo mínimo sea de 326. Supongamos que 2 personas ganan el sueldo mínimo. ¿Pueden vivir? No. Si no cuadran las cifras, mira, el ingreso mínimo para subsistir un hogar son 450, el sueldo mínimo es 326. El ingreso, el hogar mínimo, el promedio que necesita para vivir bien en Chile mínimamente son 1.100.000, sueldo mínimo 326. Las pensiones promedio, la mitad de los pensionados tienen 219.000 pesos hacia abajo. La mitad de Chile gana 404.000 pesos hacia abajo. Y el promedio de sueldos en Chile es 626.000 pesos. Y aún así es insuficiente. No da, es que no da. Por eso es que el gobierno se equivocó tanto y la clase política no atiende de que los chilenos no viven de lo que aparecen ganando. Tienen pitutos, pololeos, trabajan los fines de semana, los adultos mayores son taxistas, coleros, feriantes. Es no entender el país que tienes. La verdad es que Chile es una economía cartón piedra. Era mentira el milagro económico. Se hacía sobre cifras que eran falsas. Se habla mucho de cifras, pero en realidad se habla mucho de cifras, de números, pero en realidad la realidad es otra. Exactamente, más aún se habla de cifras que son insuficientes, que no retratan la realidad. Chile es un país muchísimo más pobre de lo que se quiere aceptar, en el barrio más golpeado del mundo, que es América Latina. No te olvides que además tus vecinos están muy golpeados por la deuda en Argentina, la inflación en Argentina, por la crisis política y el COVID en Bolivia y en Perú, crisis Brasil política también. más COVID. Y Brasil, que el foco mundial de mayor peligro del COVID es vecino nuestro. Estás en el barrio, en el continente más golpeado del mundo y eres la economía, una de las más desiguales del mundo, Chile. Y tienes una contracción económica de 5% menos de crecimiento en el 2020. Y estás en cuarentena el 85% de Chile. ¿Me puedes explicar quién te va a salvar? ¿Coca-Cola? ¿Falabella? ¿BTR? ¿WOM? ¿Quién? El Estado. Ahora, ¿quién preside el Estado? ¿Quién es el jefe de Estado? Piñera. Y ahí tenemos un problema. A mí Piñera te va a decir la verdad, me da lata criticarlo, me da lo mismo ya. Terminó Piñera, se acabó su gobierno. El problema es que es el dueño de la chequera.
Claramente. Bueno, con respecto a las pymes y las pequeñas y medianas empresas, acá, por ejemplo, como le mencionaba, se han visto muy afectadas. Aquí el barrio Lynch, que es un barrio o una calle donde se concentra la mayoría de los pequeños empresarios, en este caso, por ejemplo, ropa americana, farmacias pequeñas, que muchos han tenido que ver forzados a cerrar sus puertas por las extensas cuarentenas porque no cumplen como materia esencial o trabajo esencial. Eso también es un tema bastante complejo porque causa confusión el tema de los trabajos esenciales y no esenciales. Muchos, como le digo, comerciantes acá en la zona de Osorno y en la región han tenido que cerrar sus puertas por las extensas cuarentenas y por el llamado trabajo esencial y no esencial. Entonces, Claro, ¿quién le cuida también a ellos el pago de luz, el pago de agua, de su local y también de sus casas? Es un tema bastante complicado. Hay más de 2 millones de personas en Chile que están cesantes. ¿Tú sabes cuánto costaría que no paguen la luz? 0.05% de la economía. Nada. 150 millones de dólares. Nada. En toda esta conversación nos vamos a topar siempre con este problema de que hay plata y no la quieren usar, que la quieren guardar debajo del colchón. Ayer el ministro de Hacienda actual reconoció que plata hay. Dijo, pero la quiere guardar para el futuro. ¿Debería haber una reasignación entonces presupuestaria en los gobiernos? Yo haría como 5 cosas. Reasignación presupuestaria, pararía el gasto en armas y lo dedicaría a la salud. 2, haría una reforma tributaria, un impuesto a los ultra ricos, a las ganancias de capital y a los activos financieros. 3, haría un ejercicio serio de endeudamiento del Estado de Chile, que el Estado de Chile se endeude para proteger a su pueblo. Me parece a mí esencial. 4, haría una reforma fiscal mucho más amplia, más larga, pero más amplia, para recaudar más de modo permanente y a su vez avanzar en tener cosas eficientes, simplificadas, para que los chilenos paguen justos impuestos y no de manera injusta. Recuerda tú que la mitad de lo que recauda el Estado de Chile lo recauda a través del IVA. Todas esas cosas haría. Y metería plata ahora en salud, en crear empleo, crearía un gran plan de obras públicas agresivas para crear mucho empleo, reactivar la economía en tu región, por ejemplo. ¿Cómo generamos, ¿cómo generamos empleo aquí en la región o a nivel nacional en tiempos de cuarentena? ¿Cómo generaríamos? Yo haría un plan, te voy a decir una idea que no es mía, que es del Consejo para la Infraestructura, que ha recomendado al gobierno para el empleo de corto plazo, para crear empleo rápido, hacer mucha obra pública, construir todo lo que haya que hacer. En tu región tú la conoces mejor que yo. Dime qué carretera hay que pavimentar, qué camino hay que pavimentar, qué colegio hay que pintar, qué baño hay que arreglar. Dime todo eso y lo hacemos. ¿Qué significa eso? Podríamos crear 500.000 empleos. 500.000. Construir 43.000 viviendas crearía 100.000 empleos ahora. Construyamos vivienda. Hay campamentos en Osorno, hay campamentos en Puerto Montt. Está lleno de problemas en tu región. Lleno. Repleto. Corrígeme tú. Los pasos, los túneles, los pasos bajo nivel, las ciclovías, la conexión con Argentina. Dime, todo eso no se necesita. Yo haría todo eso. Y invitaría al sector privado a que ponga plata, el público pone plata y creamos 500.000 empleos en el corto plazo. Ya, no lo han hecho y es un fracaso una vez más esta cantidad de anuncios que terminan dando explicaciones. Así es. Sería entonces también una clase de reinventarse para la gente, como lo ha hecho ya con las pequeñas pymes que se han hecho y se han creado a partir de los retiros de la AFP, como mencionábamos también anteriormente. Siempre volvemos al mismo tema, que al fin y al cabo la gente se tiene que autoayudar y sí, como usted menciona, el gobierno entonces, como tomo sus palabras, debería generar empleos más que la gente se esté autoayudando con estos retiros de la AFP, con los bonos o con todo esto que en realidad son pequeñas ayudas, entre comillas. Tal cual. Yo estoy convencido que se requiere una ayuda. Para mí gobernar es proteger. Creo que aquí, y hay plata, es como la discusión, ¿no? Porque si no la hubiera yo entendería, pero hay plata. Claro, aquí también en la región vemos bastante el tema de la ganadería, vemos bastante el tema de los campos, de la leche y la carne, como es bien conocida acá en nuestra zona, nuestra provincia de Osorno. Es complicado también porque, por ejemplo, las cosas de comer, como por ejemplo el más mediático, que es la palta. Aquí no se da, pero a nivel nacional acá nosotros la compramos muy cara
en nuestro país, nuestro propio país, y eso que la producimos por el simple hecho de que se exporta más de lo que se queda aquí en nuestro país para nuestros propios ciudadanos. Por ende, no solamente con la palta, sino que también otros productos que son realmente esenciales para la gente, para que se alimente, por ejemplo, hasta los porotos. Algo tan básico como una legumbre es caro. Es un tema de exportación, como el tema de la palta. ¿Por qué todo está tan caro también con el tema de los alimentos? Hay elementos que son estructurales de la economía chilena, hay elementos que son coyunturales, que son por ahora, y hay elementos internacionales y nacionales. Tienes un elemento también internacional. Han habido sequías, había un problema. Ahí había un poder comprador que ha afectado, efectivamente. Hay un problema. Y había un problema también con los costos. Producir en Chile se está volviendo caro. Chile es un país caro, aunque parezca increíble. Es caro para los chilenos, barato para los ricos, pero para los chilenos probablemente es un país caro, caro para vivir. Aquí hay un problema con el transporte, hay un problema con la producción, es un país caro. Y por eso mismo que yo he dicho que hay que, por un lado, subir el sueldo mínimo para ayudar a que suba el ingreso promedio de los chilenos, y porque el sueldo mínimo es referencia para otros, y al mismo tiempo hacer muy urgentemente un plan de protección social a través de deuda pública para protegerte a ti, para que se pueda vivir, porque vas a producir más y mejor, va a ser más paz social, más inversión extranjera, si produces un mecanismo virtuoso en la economía chilena. Eso no es virtuoso hoy día en Chile. Bueno, entonces, tenemos el tiempo aquí es muy corto, hay que decirlo. Me acaban de decir que se tiene que terminar la conversación. Sin embargo, el último tema que quiero tocarle, y que usted también lo mencionó hace muy poco, que es el tema de los impuestos a los más ricos, porque se han visto bastante beneficiados. Es una propuesta también que no solamente la hace usted o la hacen muchas otras personas de la oposición al gobierno, sino que la ONU misma, que es la Organización Mundial, propuso que esto sea posible, porque el aumento de los más ricos que se han visto beneficiados en esta pandemia ha sido de 5 billones de dólares de la riqueza. Eso también es muy grave. El FMI lo dijeron todos los agentes económicos del mundo conservadores, que nunca recomiendan subir impuestos y ya recomiendan que de modo transitorio, dicen ellos, a los ricos tienen que ayudar. Los costos de la pandemia no lo pueden pagar los más pobres. Lo tienen que pagar los que más ganaron, y ganaron nada más mucho, ¿eh? No es que hayan ganado poco. Se calcula que Piñera, Luxich, varios ganaron cientos de millones de dólares sin hacer mucho, ¿eh? Solamente porque sus sectores económicos fueron beneficiados. Los dueños de esta aplicación, los dueños de Zoom, los dueños de bancos, los dueños de AFP, los dueños de farmacias, de laboratorios, de eléctricas, de supermercados, se hicieron muy ricos. Pero muy ricos, muy ricos. Y entonces tienen que ayudar, porque si no se va a romper todo. Recordemos lo que pasó en las protestas sociales. Se paralizan los países donde la gente se indigna. No provoquen más, hagamos una buena reforma tributaria. Entonces esos son los temas más importantes, que se necesita un cambio, y esperemos muy pronto que todos estos cambios se hagan posibles, porque si bien es cierto, la gente o la oposición o los parlamentarios, sea de quien sea el lado, se han visto también en la posición de la gente del día a día. Al fin y al cabo, como usted menciona, el que parte la torta es una sola persona. Así que esperemos que todos esos cambios sean posibles para el bien de todos y todas en este país. Un gran abrazo a todas las y los vecinos de Osorno, comuna que he recorrido, que conozco, y eso, construyamos una fuerza tranquila de cambio y en la máxima unidad en estos tiempos tan difíciles. Besos y abrazos. Gracias, Marcos, agradecemos mucho su contacto, y por supuesto las pantallas de TVN Televisión están siempre abiertas para la conversación, el debate, así que agradecemos nuevamente su presencia y su conversación, estimado Marco. Chao, gracias. Chao. Bueno, luego de esta conversación, por supuesto, nos separamos un ratito para una pausa comercial, pero no se mueva de nuestras pantallas, porque por supuesto seguimos de lleno con más informaciones luego de la pausa.